Amén. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Soy el hermano Manuel Peña de la Iglesia Evangélica Pentecostal Internacional de Limache. Amén. En donde nos congregamos, donde el pastor Pedro Lago. Amén. Hoy día es un día jueves 6 del 5 del 21. Amén. Ya entramos al mes de mayo. Dios le bendiga mucho. Vamos a orar al Señor. Amén. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos en esta mañana, en esta tarde, en este lindo día jueves, Señor. Bendece grandemente esta palabra que se va a entregar para tu gloria a mis hermanos de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le guarde mucho, Dios le bendiga grandemente. Y la palabra se encuentra en el libro de Deuteronomio. Amén. Capítulo 18, versículo 9. 18:9 dice la palabra del Señor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna abominación de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echas estas naciones delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos y vinos oyen, más a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. Amén. ¿Qué dice? No te ha permitido Dios a nuestras vidas adorar a ningún tipo de imagen que no tenga vida, a ninguna abominación. Gloria al Señor. Amén. Dios le guarde, Dios le bendiga mucho. Amén. Una vez más aquí en el pueblo de Israel, ¿cierto? El cabecilla, ¿cierto? Que fue Moisés, ¿cierto? Un hombre valiente. Amén. Un hombre que, ¿cierto? Que tuvo temperamento, paciencia, ¿cierto? Como tantos pastores, mi hermano querido, han tenido mucha paciencia con su ovejita, en su rebaño, con tantas personas de diferentes genios. Aquí es lo mismo, mi hermano. Moisés, ¿cierto? Llevaba a su pueblo, ¿cierto? A las tierras prometidas, tantos lugares que Dios les prometió. Pero déjeme contarle una cosa, mi hermano querido. Dios le guarde, Dios le bendiga. Recuerde que cuando estuvieron, ¿cierto? El pueblo de Israel esclavizado, trabajando con látigo allí en su espalda, trabajando duros horarios por largas horas, amén, esclavizados, quizás no tenían descanso, quizás le daban agüita nomás, y déjeme decirle que el pueblo la pasó, el pueblo estuvo esclavizado, con familias, con nietos, con abuelos y abuelas, amén. Pero hubo una oportunidad, ¿cierto? Dios tenía un hombre preparado que era Moisés. Moisés, un hombre preparado, ¿cierto? Para poder rescatar al pueblo de Dios. Lo rescató, lo sacó de Egipto. Usted sabe lo que ocurrió, amén. Hubieron, ¿cierto? Las plagas y tantas cosas más para poder, ¿cierto? Ablandar el corazón de este hombre que estaba por delante, amén. Era un hombre perverso que tenía esclavizado a su pueblo, amén. Y Dios, ¿cierto? Lo cumplió. Y iba a sacar al pueblo de Israel. Lo sacó de allí, amén. Pero déjeme decirle que ahí en ese momento el pueblo allí, ¿cierto? Tenían su indiferencia entre familias, pero nadie estaba en abominación, nadie tenía una idolatría, nadie tenía una imagen. Adoraban a un Dios, al mismo Dios, a un solo Dios, al invisible, al que se movía allí. Amén. Tal como nosotros, ¿cierto? Adoramos a este Dios maravilloso, a este invisible, ¿cierto? En aflicción, en problemas, en dificultades. Necesitábamos salir de allí, de ese pueblo. Necesitábamos salir nosotros de nuestra aflicción. Necesitábamos salir de la esclavitud de este mundo. Amén. Y llegó esa salvación, llegó la liberación que fue Jesucristo, el Hijo de Dios, a nuestras vidas, que nos dio una oportunidad de poder conocer la luz y salir de las tinieblas, como este pueblo de Israel estuvo esclavizado por tantos años. Amén. Y Dios le dio esa libertad. Pero Dios lo amonestó contra las costumbres paganas. Que por favor no adorasen imagen, que por favor no cayesen a la abominación. Amén. Y muchas veces Moisés le aclaraba. Hay promesas, hay momentos que tenemos que caminar, cruzar un desierto, hay tantas cosas más. Amén. Pero estos hombres un día Dios le dio la liberación, cruzaron por allí en ese mar que se abrió en dos, esas paredes, y cruzaron en seco y fueron liberados por un milagro tan grande.
tan grande de ver dos paredes de mar paradas y ellos cruzaron en el seco, aleluya, y gloria al Señor, y ellos cruzaron y fueron liberados de ese pueblo, de la esclavitud, amén. Pero déjeme decirle que ellos cuando ya estuvieron libres, estuvieron ya nunca más con látigo en su espalda, nunca más trabajando horas continuas sin descanso, estaban fatigados en lo espiritual y en todo área, en todo momento, y ellos igual flaquearon, y ellos igual fueron desobedientes, amén. Fueron desobedientes con Dios, con Moisés, con las indicaciones que Él tenía, amén. Y déjeme decirle que allí en el versículo 11 dice, el versículo 11, donde estamos leyendo 18, 9, 10, 11, 12 hasta el 14, pero el 11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que haga estas cosas. Amén. Cualquiera que haga estas cosas. Amén. Recuerde que cuando Moisés, cierto, subió, cierto, al monte a tener una conversación con Dios para poder traer las tablas, el pueblo se corrompió, mi hermano. No se acordó de la liberación que Dios les dio. No se acordaban cómo vivían antes. No se acordaban de la esclavitud. No se acordaban de las horas, cierto, que trabajaban. No se acordaban de ese látigo que estaba en su espalda. No se acordaron de eso. Y cayeron en la idolatría, incitaron a Aarón, ¿cierto? Incitaron a ese varón y con una cuadrilla que tenía, ¿cierto? Datán y otros más, lo incitaron porque Moisés, ¿cierto? Los dejaba supuestamente abandonados y ya pasaba mucho tiempo, amén. Y le hicieron hacer un becerro de oro y todos empezaron, ¿cierto? A idolatrar, cayeron en la abominación una vez más. Y se olvidaron de la liberación, se olvidaron de la esperanza que tenía Dios con ellos, amén. Y se olvidaron de la mano que le tendió el Señor. Pero este pueblo cayó en la idolatría, cayó en la amonestación de Dios, dice, amonestación contra las costumbres paganas. Y cayeron allí en esas costumbres paganas, en caer en la idolatría, en hablarle, ¿cierto?, a una cosa hecha por manos de hombre, amén. Y se aburrieron quizás de esperar a Moisés, amén, que bajase con las tablas en sus manos, con los reglamentos, con las cosas divinas que traía desde arriba, desde el cielo mismo, amén, conversando con Dios. Y mucho ocurre en este momento, en estas situaciones, mi hermano querido. Escuche bien, muchas veces nos olvidamos, ¿cierto? Nos olvidamos, nos aburrimos, ¿cierto?, de esperar la respuesta del Señor. Nos olvidamos, ¿cierto?, de que Dios un día nos rescató y que Dios, ¿cierto?, siempre nos dijo no caer en abominación, servirme a mí solamente, yo soy el Dios vivo. Amén. Y muchos nos olvidamos, muchos nos olvidamos del Señor. Nos aburrimos de esperar la respuesta. Oramos y creemos que la respuesta viene al tiro. Amén. Y muchas veces los cristianos caen en preguntar las cartas, en buscar un brujo, un hechicero. Amén. Y allí dice, como la palabra del Señor dice claramente, dice en el versículo 10, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Amén. Que usted no haga pasar a su familia, a su hijo, por lo mismo que está, por el error que está cometiendo usted, de que ellos conozcan un brujo, un hechicero, que tengan la confianza en ellos, en pedir las cartas. Muchas veces usted se desespera. Muchos cristianos quizás han caído en eso. Amén. Se desesperan porque no hay una respuesta de parte del Señor y empiezan a preguntar a los brujos, los hechiceros, que le lean las cartas. ¿Qué pasa con mi matrimonio? ¿Qué pasa con mi matrimonio? Mi mujer, mi marido. Y empiezan a averiguar por qué me está pasándome esto, por qué está pasando esta división en la casa, por qué hay tanta escasez, por qué me pasó esta enfermedad, quizás me tiraron un mal y empiezan a cuestionarse. Amén. Y aquí la palabra nos dice claramente, hermano, dice, no sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sartiligio, ni hechicero. Amén. Obedezcamos al Señor, seamos sinceros, seamos fieles al Señor, esperemos allí en la oración. Dios tiene todo preparado, tiene todo a su tiempo. Usted espere su respuesta allí, siempre en la oración, en la confianza de este Dios maravilloso. Amén. Ese pueblo cayó allí. Amén. En la idolatría empezó a orar, empezó a hablarle a un mono de yeso, a una cosa hecha por oro, a un becerro de oro. Amén. Y la mitad del pueblo no quiso participar en eso.
pero la otra mitad del pueblo sí adoró esa imagen. Amén. Y Dios esta mañana nos dice, amén, que tenemos que adorarle solamente a Él, porque dice, el 14, el versículo 14 dice, porque estas naciones que vas a heredar, agorero, adivinación, oyen más a ti, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. No, jamás Dios nos va a permitir caer en una abominación. Recuerda aquí en el Salmo 115, recuerde lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 15, mire, busque allí en el Salmo 115, mi hermano, mi hermana querida. Muy claramente dice la palabra del Señor, Salmo 115, versículo 3, dice, vuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso se ha hecho. Los ídolos de ellos son de plata y de oro, obra de mano de hombre, ¿se da cuenta? Son cosas hechas de plata y de oro, pero por manos de hombre, no es nada espiritual, esas cosas jamás nos van a escuchar, jamás te van a hacer un milagro. Sigamos con el 5, tienen boca, más no hablan, tienen ojos, más no ven, orejas tienen, más no oyen, jamás te van a escuchar, jamás te van a ver. Este Cristo de la gloria, este Dios maravilloso, quien guió al pueblo, Él nos ve desde el cielo, Él ve todo lo que hacemos, Él escucha nuestras oraciones, nuestros gemidos, ¿se da cuenta? Él escucha tu oración. Sea sincero, no caiga en abominaciones, no caiga en idolatría, ya no nos corresponde esas cosas. Sigamos, el 7, manos tienen, mano palpa, ellos tienen mano pero no pueden hacer nada. Tú has sentido las caricias del Señor, esas corrientes que manda del cielo, esas son las caricias de este Dios vivo, aleluya. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confíe en ellos, ¿se da cuenta? Cualquier persona que confíe en ellos se convierte en idolatría, en una cosa que no tiene vida. Amén. Usted tiene que ser provechoso para su familia en general, que tiene que necesitar de Dios. Amén. Así que sea valiente, Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Busque del Señor, amén. Busque de este Cristo de la gloria como corresponde. Amén. Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Dios te bendiga grandemente, que sea valiente usted en el Señor y no caer jamás en la idolatría. Busque al Señor de corazón. Amén. No seamos como este pueblo que cayó en la idolatría, en la abominación, sabiendo que Dios la había advertido, ¿cierto? Antes de cruzar ese mar, antes de cruzar en seco. Venía los egipcios pisando sus talones, pero Dios los liberó igual, los sacó en victoria. Amén. Busque el 119 para terminar. El Salmo 119, versículo 1 y 2, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, amén, busquémosle de todo corazón al Señor y Dios va a abrir las puertas, no nos aburramos de las oraciones, amén, no lo desesperemos si Dios no lo responde al tiro, mis hermanos, tendremos paciencia con este Dios maravilloso. ¿Cuánto tiempo le hemos servido a Dios y aún ha hecho tantas cosas? Pero no nos desesperemos, no busquemos cierto agorero o hechicero, no veamos las cartas, nada de esas cosas, ya no nos corresponde ese mundo a nosotros. Nos pertenece a este Dios mismo, a este Espíritu Santo que se mueve grandemente en nuestras vidas y que no se ve pero se hace sentir, amén. Dios te bendiga y recuerda que Jesús está en todas partes. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, amado Cristo, en esta mañana. Gracias por tu mensaje, que haya sido de edificación para mis hermanos de la iglesia, para mis hermanos nuevos, Señor. Honra y gloria para usted y para nosotros, sea su misericordia, en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios te bendiga mucho y recuerda, Jesús te ama, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya.